Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Daniel Javif y como siempre, bueno, pues un verdadero placer tenerles aquí. Hay compositores que han hecho piezas fabulosas. Algunos han logrado redactar himnos, pero son muy pocos los que han sido capaces de escribir la historia de un continente. Hoy conversaremos con un gigante que ha delineado la silueta irrepetible de los latinos. Salió de la trova rosarina para constituirse en un emblema de la canción latinoamericana y que no se podría entender sin su delgadez y su melena irredimible. Con su música insumisa, cacheteó a la dictadura reaccionaria que lo quiso reducir y con el éxito de su propuesta revoltosa a la industria que no lo pudo absorber. Sus creaciones en todas las disciplinas en las que produce, ya sea detrás de un piano o escondido por un lente, él se mueve. Él se mueve impune y lo hace con la misma maestría del verso agudo al lunfardo de la calle oscura. Destacó en una movida tan virtuosa que solo integrarla pues ya es un éxito, una fortuna. Sus coros han atravesado las gargantas pues de los mayores exponentes de nuestra lengua, así como la de millones de nosotros en las noches de labia y birrias. Hablaremos de acordes con un novelista, de letras con un cineasta, de imágenes con un artista rompedor y hablaremos del presente con un dramaturgo. Ajeno a cualquier etiqueta, tenemos con nosotros al hombre del 63, Fito Páez. Bueno, Daniel, imagínate estas palabras como si hablaras de otra persona, porque yo me sigo considerando el hijo de mis padres y el padre de mis hijos. Entonces, me cuesta mucho escuchar tantos honores, te los agradezco y espero estar a la altura de esas palabras tan preciosas que acabas de decir. Caray, Fito, al contrario, para mí es un placer casi tan grande como tu legado artístico. De verdad es un honor poder conversar contigo, que nos entregues tan generosamente tu tiempo y sobre todo que la gente que tengo el honor de que nos escucha pueda aprender más de tu experiencia con el arte, de la vida, la condición humana y seguramente muchas divinas apreciaciones que te han permitido a ti plasmar durante tantos años en tu música. Gracias. De verdad, gracias por este tiempo. Gracias, bueno, gracias a ti. Hay mucho de qué hablar con un artista como tú. El tiempo es reducido, por supuesto, es un poco infame, pero empecemos un poco por el principio. ¿Cómo estás en estos días? ¿Cómo te está tratando esta complicada y rarísima situación en la pandemia? ¿Dónde estás? ¿Cómo la estás llevando? A ver, yo formo parte de la playa de personas privilegiadas, digamos, ¿no? Tengo un departamento, tengo mi ducha diaria o mis duchas diarias, tengo mi comida, tengo a mis hijos sanos. Entonces, digamos, en ese sentido, estoy a resguardo y tomando todos los cuidados del caso, que son muchos, por cierto, porque cuando ahora realizamos el streaming, por ejemplo, fuimos un grupo de casi, te diría, 80 personas, no te digo todos juntos en el mismo espacio, pero tomando protocolos inhumanos, te diría, ¿no? Porque es muy hostil la vida con el virus. Así que te diría que en un sentido estoy bien y por suerte las mieles de mi oficio me permitieron atravesar todo este periodo en acción. O sea, pude terminar el primer mes y medio un guión de una película que yo pensaba que la tenía más o menos resuelta y por suerte en casi 50 días me di cuenta que me faltaba un montón de tiempo para llegar a donde quería. Eso ya está resuelto. Escribí unas 600 páginas sobre los primeros 30 años de una autobiografía, que será el primer volumen, supongo. Wow. Y después, bueno, hice todo lo que serían el hueso o los huesos de los próximos 2 álbums. Entonces, te diría que fue una situación muy dura
en el sentido de lo social, que estamos atravesando todos, por supuesto, eh, pero a la vez me puse en acción sin tener que pensar mucho, sin tener que hacer demasiados movimientos, simplemente estando aquí en la mesa con el piano atrás y la computadora, lo único que hice fue ponerme en acción, ¿viste? Eso. O sea, Vos sabés que fue productivamente creativo de alguna u otra forma. porque sí, porque también, viste, esto generalmente no se ve, ¿no? Generalmente. La tarea de uno hay mucho en silencio y en soledad. Eh, la composición, la escritura, todo eso no hay nadie, estás vos solito ahí. Entonces, simplemente se ve que el espíritu solo dijo, bueno, vamos. Bueno, Vamos, sí. vamos y metémosle. Engordé 10 kilos, después tuve que bajarlos. Todos pasamos por ahí. Empezamos sin quitarle el migajón al pan y terminamos por quitárselo. Totalmente. Bueno, también sin el dolor y sin la tristeza no se pueden crear cosas hermosas, sin duda. ¿Cómo capta tu sensibilidad el ánimo de tu país en estos días? A ver, Argentina, como todos los lugares del mundo, es un territorio complejo, lleno de capas. Me da la sensación que existe la misma incertidumbre que en todos lados, ¿no? Aparecen fórmulas, resoluciones que se van tomando permanentemente, algunas se aciertan, otras no. Hubo que construir un sistema sanitario que estaba devastado. Eh, Eso ayudó mucho a contener la pandemia en un primer momento, pero bueno, después las cosas se salieron de curso y hay que ir tomando diferentes decisiones a cada paso. Supongo que habrá sido una tarea muy dura para todos los gobernadores de provincias y para el gobierno nacional, que habrán pasado las de Caín allí también. Ujú. Y en Buenos Aires, que es la ciudad donde vivo y donde estoy pasando la pandemia, lo que he visto es una gran responsabilidad de parte de la población, porque han bajado infinitamente los contagios a esta altura del partido. Entonces eso eh, puede ser tomado Buenos Aires como una especie de ejemplo, en un sentido eh, como eh, a nivel de responsabilidad civil, ¿viste? Sí, y de solidaridad, ¿no? De Exacto, así que solidaridad. tuvo un comportamiento ejemplar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo muy poco de haber salido, de haber contraído el COVID y salgo de terror, de verdad. Si algo ha tenido mala publicidad ha sido el COVID, ¿no? Y de repente tenerlo adentro de ti es como tener un huésped que ha sido el causante de millones de infortunios y de muertes y te ataca psíquico, o sea, te ataca en la psiqui, ¿no? O sea, inmediatamente te sientes el golpe no nada más anímico y es como si compartieras el dolor de millones de personas y al mismo tiempo sintieras la muerte de millones de personas. Es, es bien Es un enemigo delicado. desconocido. ¿Quién iba a pensar en el siglo XXI una pandemia de esta naturaleza, ¿no? Con los avances de la ciencia? Pero bueno, a esta altura, ¿viste? Se pueden pensar, todas las teorías son posibles, ¿no? Desde una especie de revuelta que genera la naturaleza contra Ujú. el ser humano sin límites en su afán de obtener riquezas y tratando de esta manera a los animales, o también situaciones conspiranoicas que pueden estar a la orden del día, ¿no? Un Claro. plan llevado a cabo por alguna secta secreta de algún lugar. Dependiendo qué tanto veas Netflix, ¿no? No, bueno, no, y también los aspectos conspiranoicos que lleve cada uno en su cabeza. Claro, claro. Oye, comenzando el año, empezaste celebrando tus 57, ¿no? Y en los meses más duros del confinamiento lanzaste la conquista del espacio. ¿Cómo te ha ido con el reajuste de todos estos planes, las estrategias de promoción? Es una historia que jamás has vivido como artista, ¿no? Delirante, pero lo que pasa es que yo soy muy resiliente, ¿sabes? Yo me me adapto rápido, ¿viste? No, Ujú. estamos
en un rancho, en algún lugar, o en un palacio, me da lo mismo, ¿viste? Hay que vivir con lo que uno tiene. Es algo que está en mi naturaleza, eso no me cuesta mucho. Sí, aparte, en todo este tiempo, un poco como recién decías, tuve que hacer una gira virtual de prensa de presentación, que en un sentido fue más sencillo, porque en vez de tomarme el avión a España, a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Chile, a Brasil, lo hice todo desde mi casa. Eh, Así que te diría que las cosas siguieron el mismo curso de manera virtual, en ese sentido, ¿no? Ya. Y entrando en materia de tu más reciente álbum, pasaste de La Ciudad Liberada, que tiene 18 temas, a un trabajo mucho más compacto, ¿no? Con la mitad de las canciones. ¿Hay alguna razón especial para la reducción de este tamaño? Y, mira, posiblemente, en general yo tengo estos funcionamientos, ¿viste? Me acuerdo cuando hice De quién es el Portaligas, que es una película toda Ujú. así explotada, de colores y delirios en los 80. De inmediatamente, cuando estaba terminando de editar la película, ya me puse a componer Rodolfo, que era un álbum ascético, piano y voz, en blanco y negro, o sea, era todo lo contrario a lo que era el film del cual estaba saliendo. Fue una experiencia larga, casi 2 años. Eh, Así que un poco a lo mejor puede haber sido algo ligado a la naturaleza pisciana, ¿viste? De un pez para cada lado. Y bueno, toda la Ciudad Liberal terminó en una especie de ópera monumental, con muchos inconvenientes de producción. Fue un proyecto muy enreverado, que a mí terminé amándolo. eh, y este apareció, viste, no sé, recuerdo El amor después del amor, ponele, ¿no? Como estos Ajá. proyectos que simplemente te sentás al piano, estás con cada uno tiene su conflicto, en cada momento de la vida es diferente, diferentes coyunturas, vicisitudes humanas, de todo tipo. eh, y apareció sencillamente y se empezó a dar y vamos a hacer esto y lo otro, y llamamos a Gustavo Borner, y bueno, y ahora los arreglos de cuerdas los voy a hacer yo, y bueno, y funcionó bien, y después hubo que llamamos al baterista a Yves Laboriel, que es el baterista de Paul McCartney, vino Guille Badalat, coincidieron los horarios de esta fecha de todo, fuimos a Capitol de Los Ángeles, pues, todo surgió como de una manera muy hermosa, no hubo que hacer ningún esfuerzo. Eh, y a la vez el álbum contiene gemas potentes, que tampoco eso Ujú. surge siempre en una obra, ¿viste? De acuerdo. Así que es un álbum, una experiencia de la cual estoy muy orgulloso, y también fue una experiencia muy gozosa, ¿no? Bueno, toda tu obra musical siempre se ha pasado como por momentos catárticos, casi salvajes. Hay otros espacios más intimistas, algunos más descreídos, creo que hasta medio barrocos y expresivos y optimistas y esperanzadores, ¿sabes? Como que puedes encontrar estos expresivos en el Diablo en tu corazón, el jardín donde se cruzan los mares, abre, los optimistas, dar es dar, etc. Por eso pregunto, ¿en qué momento de la vida Fito eh, produce este disco? En qué momento de la vida de Fito nos llega este disco? Mirá, viste que tiene que pasar un poco el tiempo, y ahora ya pasaron muchos meses de la salida del álbum, y Ujú, ahora puedo pensar un poquito sobre eso. Creo que me encuentro en un lugar de mucha afirmación, ujú. incluso atravesando conflictos en aquel momento cuando estaba componiéndolo, pero eh, como un hombre más sólido, fuerte y con convicciones reales, ¿viste? Sin tener que argumentar tanto, ¿viste? Eh, Como si tuviera que pasar a la... Por supuesto, siempre fui un hombre de acción, pero digo, ya sin darle tantas vueltas a la cosa, no yendo como muy al hueso, esto es así, esto es así, pum, 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 y ya. Entonces te diría que lo que encontré después, ya pasó el tiempo, escuchando el álbum, eh, tiempo más tarde, veo que hay un hombre en ejercicio de su libertad, Wow. eh, y, y eso, sí, Un y hombre que se luego, dice, claro, nada que perder, nada que demostrar. sí, en general fue siempre así. Lo que pasa que de alguna manera el proceso de vivir siempre te va poniendo
escollos de tal o cual naturaleza, y uno mismo no sabe quién es porque uno se va transformando, vas envejeciendo, vas adquiriendo experiencia, cometiendo los mismos errores, te pasa de todo, ¿no? A la vez. Entonces, Sí, si me preguntás esto, que me preguntaste recién, te diría, mira, es un tipo dentro de una habitación con unos amigos haciendo algo que sabe hacer y que le encanta. bien. La canción de las bestias, sin duda, me parece cavernícola, salvaje. Creo que no sé si se haya ganado ya el favoritismo del público, pero por lo menos el mío sí. Y vi el videoclip que presentaste, si no me equivoco, en mayo, pero el tema fue grabado en plena cuarentena, ¿no? Y según yo lo editó un colectivo muy interesante de artistas, amigo tuyo. Por favor, cuéntame esa experiencia porque me pareció simple, sencillo, pero a la misma vez no carente de profundidad, ¿no? Claro, pasa que el tema, viste, el tema es un tema Sí, potente, sí. tiene Es palabras así un espíritu ahí fuertes. acústico que te empuja a la reflexión, sin mucha puesta en escena. Entonces lo que no, llamé a Max Rompo, que es mi amigo y un artista monumental, eh, aquí colega, y le dije, mira, vamos a hacer un video, yo voy a hacer unas tomas acá en casa, solo, y hagamos algo, te lo voy a dar a vos y hace con eso lo que quieras. Entonces me filmé acá solo unos macros de ojos, de manos, de caras, hice unas tomas directas como el video de Sinead O'Connor del tema de Prince a cámara. Ajá. Entonces eso fue una jornada, ponle de 4 horas, 5 horas, encerrado acá solo en esta biblioteca, y se lo mandé a Max Rompo. Y a partir de ahí, te diría, unos 20 días, él llamó a su equipo de animadores, él mismo estuvo dibujando, buscándole la vuelta, editando, e hicieron con los planos que yo les di, más algunos juguetitos que pusieron ellos, que se grabaron unas manos, y empezaron a editar y a componer nada, ese mundo hermoso, Sí. misterioso que está ahí dentro del clip. Así que fue una tarea en equipo hecha con una idea muy pequeña, con muy pocos recursos, que creo que dio un resultado que Sí, a sí. todos nos dejó muy felices porque hicimos una obra insólita en el medio de una situación insólita, ¿no? Claro, y aparte medio clarividente el tema, ¿no? O sea, digo, no había que ser brujo para captar lo que iba a suceder más adelante, pero creo que la forma en que se plasmó, yo en este caso lo disfruté mucho. ¿Y sabes qué? A mí me dejó con una sensación ese video de confusión. Y luego, si lo transfieres a lo que estamos viviendo, creo que estamos viviendo una época que va a ser recordada como la época de la confusión, ¿no? En la que ciertos males han pasado a tener nuestra atención y la admiración de muchos, Fito. Sí, a ver, la confusión es parte de la condición humana. Esto fue todavía aún más, Sí, porque sí. ya nadie esperaba un colapso mundial, ¿entendés? Entonces eso fue también lo que nos está obligando para no perder la comunicación con el mundo exterior, también a encontrar otras formas para que la máquina siga andando. O sea, el ser humano también tiene ese mecanismo en el cual las cosas pueden seguir funcionando y se lucha contra la imposibilidad. Creo que esa es una de las virtudes de la raza humana, ¿no? Bueno, es parte del trabajo de los soñadores como tú, ¿no? encontrar, encontrar hacer de esta realidad quebrada algo mucho más profundo, por supuesto. Bueno, Pero ahora, nuestra tarea también es sacar agua de las piedras, esa es la verdad. sí, exacto. Aunque la verdad se revelen los hechos, mi Fito, yo no sé tú, pero ¿creíste que podíamos llegar a estar tan divididos y odiarnos entre nosotros de la forma en la que hoy lo estamos haciendo? ¿En algún momento lo pensaste? A ver, yo soy un lector muy desprolijo y un cinéfilo muy desprolijo, entonces también a través de la lectura, de historia o de novelas o de intentar conocer otros mundos, otras realidades, desde que soy muy niño, eh, uno va viendo también la experiencia del mundo y no sería algo novedoso en un sentido el Ujú. avance que ha hecho el hombre sobre la naturaleza y de la mano de la tecnología. Entonces, me da la sensación que no hay un camino
siempre se está investigando nuevas formas, el hombre siempre curiosea con límites a veces muy difíciles de trazar. Entonces, Ujú. la ciencia ahora está en el punto en el cual si mueven una molécula, mini molécula dentro de una cadena genética, pueden mejorar una enfermedad, pero pueden también transformar el destino de esa persona o de los seres humanos posiblemente. Entonces siempre hay el hombre se mueve en esa disyuntiva entre conservar e intentar avanzar, Ujú. y ahí en esa incertidumbre vivimos todos más o menos. Entonces, Claro. la sensación que si uno piensa en la escena, yo siempre cuento la escena de 2001 de Kubrick en Odisea del Ajá. Espacio, cuando están los dos grupos de monos peleándose por un lago, y uno de los grupos se da cuenta que con el palo que antes jugaba, puede liquidar al otro, es que es un arma en realidad, y puede liquidar al otro grupo y quedarse con el lago. Entonces, bueno, Kubrick monta esta escena casi como una piedra fundacional en la cadena darwiniana, porque él lo hace sobre los monos, y la aparición del conocimiento a través de ese tótem plateado que está en el film. Ese mono se da cuenta que puede liquidar al otro, y de hecho Claro. se queda en el lago y ganan, inventa la guerra. Él hace Sí. un corte elíptico monumental, y el palo que sale volando se transforma en una nave espacial norteamericana que está investigando una situación anómala en otro planeta. Entonces, la guerra también como un motor del corazón humano, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que vivir y aprender que es parte de la naturaleza humana. Claro. Y ganar la paz, por supuesto que siempre es lo ideal, ganar los territorios comunes que nos abracen a todos y nos hagan una vida más plena. No, y entender que, sumando a lo que comentas, que me parece brutalmente interesante y asimismo brillante el análisis que haces, cómo la opresión nos lleva a actuar de manera irracional, ¿no? Y que a veces el ser humano, por supuesto, termina por perder su dominio propio y ardes en cólera, ¿no? Y que la violencia, pues, va naciendo de forma lenta y que jamás también debemos de olvidar que todos los seres humanos hemos contribuido a ella de alguna forma, ¿no? Y esta frustración creo que es el sentimiento nacional en casi todo el mundo y todos estamos como enojados con todos, pero no encontramos la forma de solucionarlo. Tenemos la intención de encontrar la Bueno, fórmula, algo de pero eso, dice la canción de las bestias dice algo de eso, ¿no? Qué difícil es andar en un mundo donde todo el mundo tiene la razón, ¿no? Eh, y entonces, todos formamos parte de esa rueda, y claro. hay que dejar de acusar al otro con el dedito y decir, bueno, hey, yo estoy haciendo mi parte para que todo esto suceda Sí. también. No, y entender que la justicia es mucho más que salirme con la mía, ¿no? Yo te comparto, Obvio. muchos años pensé que otros eran los malos y que yo no tenía nada que ver con sus enojos, ¿sabes? Y es posible, no, y es posible que no tenga nada que ver, pero sí es posible que yo sí tenga que ver con la solución de sus enojos. Y creo que cuando nos empezamos a enfocar en eso, en solucionar y en resolver este nudo que trabe el avance de nuestra sociedad. Estoy seguro que con dosis masivas de amor y de empatía, siendo amplios para mirar cómo ven los otros nuestras ideas, pues posiblemente podríamos de alguna u otra forma resolver eso que tanto nos encabrona a todos en este momento, ¿no? Difícil, Daniel, dificilísimo, pero se pueden analizar algunas experiencias como la hindú, bajo el comando de Gandhi, ¿no? Cuando Ujú. Gandhi saca al Imperio Británico sin una sola bala. Por supuesto, haciendo ayunos brutales él y con movilizaciones monumentales, y con muertes de hindúes, pero digamos, él logra extirpar al Imperio Británico de la India con el amor y con la fuerza del amor. Después, mirá cómo son las cosas, ¿no? Termina matándolo uno de su barrio. Eh, qué Bueno, cosa tan... los Beatles decían, ¿no? All you need is love y terminamos separados de todos modos. Entonces, una cosa es decir, una cosa es decir que lo único que necesitas es el amor y otra cosa es entender, por supuesto,
cómo llevarlo a cabo. Antes de esa canción lanzaste Resucitar como una primera pieza promocional. Esta viene con más aires británicos, hablando de hecho del Imperio Británico, Total, para decirlo, ¿no? Y total. tiene mucho más puesta en escena, pero también me lleva como a ciertas paradojas y a las contradicciones con las que a ti te gusta jugar, ¿no? ¿Cómo se llega a esta convergencia de elementos? ¿Por dónde empieza la búsqueda de una canción así? A ver, yo te diría que más que la canción podemos hablar a lo mejor de una estructura un poco más grande, ¿no? Me da la Ujú. sensación que todos los que hemos vivido después de los años 60, digamos, hemos generado híbridos en todo el mundo que han tenido que lidiar en muchos momentos con cuestiones ideológicas de coyuntura, como por ejemplo la izquierda en muchos momentos de los años 60, 70, condenaba un poco la, digamos, la culturización europea o gringa sobre las estéticas nacionales, digamos, ¿no? Sin embargo, en esas coyunturas se han creado nuevas formas alucinantes como, eh, te podría decir, el rock argentino, la tropicalia, el tropicalismo en Brasil, eh, digamos, han surgido formas nuevas a las cuales no hay que tenerle miedo, porque aparte, ¿qué es lo nacional? Sino lo que uno vive también. Y también la música es parte de un lenguaje universal. Entonces, cuando aparecen ahora, o no ahora, pero cuando se han sucedido estos conflictos, me da la sensación que no podemos negarle a Chico Buarque la posibilidad de fundir el género de la ópera con el samba brasilero y el blues. No podemos negarle a Charly García el conservatorio europeo, John Lennon y el tango. Porque esas son las formas que no existían y que también de alguna forma reafirman que no hay una manera estática de estar en el mundo, no hay una manera nacional de estar en el mundo, posiblemente sí desde las lides políticas o de la defensa de algunos intereses. Yo recuerdo hace muchísimos años en Brasil, ellos, incluso creo que fue durante una dictadura, que ellos imponen una ley del 50% de música extranjera y 50% de música brasilera. Ya tenían una idea de la defensa. La ópera del malandro, ¿no? Bueno, la ópera de Malandro es una de ellas, digo, pero ellos como país, ¿cómo pensaban lo nacional y lo extranjero? Bueno, un poco de todo, che, no pasa nada, ¿viste? Porque en la música nos enreveramos todos. Y por otro lado, en mi casa, mi padre me ponía Mercedes Sosa, yo escuché las orquestas de tango de Troilo, de Salgán, de Pugliese, mientras escuchaba los Beatles. Entonces, en mí es natural que irme de Jobim a Penny Lane. O sea, forma parte de mi ADN. No, vos me decís Río de Janeiro y me decís Liverpool, y para mí son Rosario, Liverpool y Río, de alguna forma forman parte de mi ADN. Entonces, creo que de allí también, con mucha naturalidad, surge una canción como Resucitar, con clarísimas influencias macartianas, ¿no? Por supuesto. Y no me corta un pelo, quiero decir. En todo caso, diríamos, le tenemos que decir a Paul, mirá qué buen tema, man, mirá deberías tocar el bajo vos, Paul, acá. Oye, me entusiasma porque quiero saber qué más va a traer este álbum, o sea, con qué más nos vamos a encontrar. Es una bella caja de Pandora. Y ojo, no quiero entrar a las profundidades de Maelstrom, pero sí quisiera hablar de personajes como Edgar Allan Poe o de otros, ¿no? Y nos queda clarísimo que eres un lector empedernido y eso lo sabemos por tus referencias a Borges o a Roberto Alt. Es lo que me viene a la mente ahorita por el Sí. momento, pero ¿cómo has conciliado tu escritura con la música? Porque escribir y dirigir no te ha impedido seguir produciendo. Mira, es como respirar. Yo a esta altura yo no me pregunto esas cosas ya. Pues estoy nadando, ¿viste? Estoy como en el medio del mar, tengo que bracear y tengo que llegar un ratito a una isla a tomar una birra, una cerveza
y descansar un poco de estar entre tanto oleaje, digamos. No sé, a mí me gusta escribir, me gusta hacer música, ahí está el deseo, no solo el deseo erótico, quiero decir, está el deseo también, la pulsión tuya de expresarte, ¿no? De querer contar, de querer sacar para afuera aquello que tenés allí adentro. Entonces, creo que eso a la vez te revitaliza mucho, es algo proteico, ¿no? Y no desde las lides del arte y la literatura y el cine y todo eso que a mí me embola mucho. A mí me gusta mucho el tipo que canta en la ducha, ¿viste? Esa persona es más feliz. O la persona que escribe su diario, ¿viste? Todos los días, va contando, mira, hoy me levanté, no pude pagar el gas, tuve un quilombo con mi marido, pero nada, conocí a un tipo en la oficina que me echó un lindo polvo en el baño de la oficina y la pasé bien. Y eso es liberar también, ¿viste? Que las personas, no hace falta ser un artista para eso, quiero decir. Cuando uno más expresa las cosas, más feliz y más pleno va a ser, porque vamos a algo concreto, ¿viste? Cuando uno canta es feliz, no importa si cantas bien o mal. ¿Viste? Donde liberás. De eso se trata todo al final. Claro, lo que pasa es que las liberaciones van desde las pulsiones personales hasta los países, ¿no? Claro, Y las ahí, bueno, nacionales. ha corrido mucha sangre bajo el río también, ¿no? Tus dos novelas también son muy distintas, ¿no? La puta diabla, pues tiene mucha intimidad, es muy poderosa, juegas de forma muy íntima con la idea de una figura materna. Y luego están Los días de Kirchner, en cambio, que para mí es mucho más sencilla de lectura, pero me llegó a sorprender. Cuéntame, me dijiste al inicio de la charla que estuviste escribiendo. ¿Viene alguna nueva novela tuya? No, lo que viene ahora es una autobiografía, pero Uh, como fue tan fuerte, fueron 5 meses delirantes de estar todos los días en una rueda delirante que te deprimís, llorás, te pones eufórico, te pasa de todo, revisando un poco, hablando también con tus parientes, con tus amigos de la infancia, con tus exnovias, en fin, ahí se produjo una experiencia muy, muy linda y me dieron ujú. ganas de editarlo. Pero bueno, eso va hasta los 30 años, en un montón de páginas, todavía lo estoy engordando eso, así que supongo que va a salir el volumen el año que viene, el primer volumen, y supongo que a los 60 sacaré los próximos 30 años. Oye, el cambio de intensidad de ambas novelas es deliberado o fue una decisión literaria o solamente una situación propia del escritor de ese momento? Mira, en los dos casos fueron para drenar, como siempre, a ver, no en los dos casos, cualquier cosa que uno hace está atravesado por la experiencia personal. No existe eso de todo es lo otro, ¿viste? Yo no me nombro, dicen algunos artistas superiores, yo no estoy involucrado, yo narro a la vida del mundo, yo soy una crítica cultural, dice alguna por allí, o yo escribo ficciones hablando de los otros. Es todo bullshit. Todo lo único que hacemos es balbucear en el mundo y hablar lo que contamos a través posiblemente de la tercera persona, de él o de ella. Pero, mira, la puta diabla me acuerdo surgió de una situación afectiva con una pareja fallida y ahí terminé en un libro que trataba sobre mi madre y hablaba todo en realidad estaba centrado en ese punto que no había sido analizado a los 50 años o que yo no había podido resolver. Y para mí se transformó en una experiencia alucinante. Por suerte el libro todavía se sostiene, fue el favorito de María Moreno, que es una escritora a quien amo en aquel año. Y los días de Kirchner parecido, lo que pasa que ahí se coló la vida política. Digamos, Mm. ahí aproveché un poco el policial y el thriller para trastocar un poco el vínculo entre esta militante joven y este artista loco, entre periodista y escritor eh, y militante político a la vez, que ese era como el corazón de la novela. Pues estábamos viviendo una época muy politizada en Argentina, y ahí lo atravesé con el thriller, con el glifosato, con el poder más
retorcido y poder llegar en una novela, por supuesto es una novela muy cortita, poder llegar a un hueso sobre lo que pienso de las cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos manejamos en el plano de la pasión adentro de nuestras vidas, pero hay algo que está arriba nuestro que maneja intereses que nosotros podemos sospechar, pero no vamos a desconocer totalmente, ¿no? Eh, me hace preguntarte, ahora que mencionaste a Chico Buarque, que ahora es uno de los grandes escritores de la lengua portuguesa, al punto de ganar el mayor premio, ¿no? Para los escritores en ese idioma. Hoy te sientes más cerca del chico, el músico, o del chico escritor. De Buarque decís. Sí, de Buarque, o sea. Lo que pasa que él, a ver, yo amo a muchos artistas, pero él está en el top 3 te diría. Ya, O sea, para mí es un modelo chico de sí. artista, porque de alguna forma también terminé repitiendo muchas de sus formas, ¿no? De su manera, sin tenerlo tanto en foco, pero siempre escuchás una música de él, escuchás una intervención, un texto. Yo leí sus textos en portugués, sus libros. eh, Siempre hay algo que está en una situación insólita, ¿viste? Y a la vez tiene esta cosa del aristócrata noble, ¿viste? Ujú. Que está abandonado al devenir de las cosas, entonces eso le da también una dimensión romántica a toda su poética. Esto sin hablar de la precisión mecánica casi que tiene cuando construye construcción, cuando compone construcción, donde utiliza el sistema de décimas Ujú. poético para contar uno de los relatos más perfectos que se han contado en la música popular del siglo XX, en portugués y en castellano. Pues después me acuerdo que, no me acuerdo qué escritor uruguayo la pasó al castellano y estaba casi calcada. Entonces ves que ahí hay un artista que no solamente es un poeta bohemio delirante, sino que tiene un método impresionante y genera una canción que es te diría como una piedra fundamental en la cultura americana, ¿no? O sea, Ya. nadie puede pensar la música del continente americano sin construcción en el medio, ¿no? Biglietti es el uruguayo Biglietti, está Daniel Biglietti, exactamente, gracias por que recordar. traduce. No, pero no te quería interrumpir. No, yo he pensado mucho en el momento en donde Chico, bueno, pues producía mucha música para el teatro, ¿no? Y luego comenzó con las novelas y eso cambió, por supuesto, un poquito. Quiero hacerle un chis a la memoria. Antes del 63 y el despegue de tu carrera, Fito, como solista, por supuesto, tocaste en la banda de Juan Carlos Baglietto, ¿no? Y luego un Sí, poco después, y luego en la de Charly García, en la que podría definirse como tus inicios profesionales. Pero se sabe que en tu Rosario natal tocaste en agrupaciones de garage que armaste con amigos. ¿Sí es así? ¿Y qué tocabas en aquella época? ¿Ya tenías temas propios o cómo es? mirá, vos sabés que ahora en la biografía eh, descubrí pero el impresionante movimiento del cual yo formé, era un engranaje. Era impresionante porque me empecé a recordar de tal músico, tal otro, tal banda, los ensayos aquí, allá. Y en el libro, por suerte, está bien desarrollado, me parece que está contado. Es un pequeño ensayo, te diría, antropológico, entre comillas, de lo que fueron los años fines de los 70, comienzos de los 80 en Rosario. Eh, y para mí fue muy importante, ahí participé de muchas experiencias, tanto en la escuela secundaria, en las primeras cosas, incluso en la escuela primaria tocando folclore. Pero ahí empezaba a formar grupos como Graf, Staff, después formé parte del Banquete, que era el grupo de Rubén Goldín, el grupo Ñuel Bizarro, acompañaba solistas como Adriana Bonicio. eh, o sea, era una gran movida. Nos movíamos de la Sala Labardén al Café de la Flor, al Café del Este. eh, a veces tocaba en la Escuela San José, que era una escuela de curas. Había una movida muy genial en Rosario. Y terminé de descubrirla de grande
o sea, escribiendo un poco parte de mi historia, pero inevitablemente metida dentro de otra gran historia que fue o que es la música rosarina de aquellos años, ¿no? Que aparte fue el Ujú. primer lugar donde las bandas toman los espacios por resistencia, te diría, ¿no? Claro. Se sale a tocar en la sala Pau Casals, se toma la sala Labardén y en plena dictadura. Entonces, también eso le aporta un dato de color a la playa de artistas de esa ciudad, ¿no? Me entusiasma tu biografía, estaré muy expectante y muy, muy encantado de que cuando sea posible la pueda leer. ¿Cuánto queda de ese joven de la trova rosarina? Mira, vos sabés que siempre me acuerdo de una frase de Alberto Ure, que fue un gran artista argentino, un hombre de teatro. Te aconsejo un libro de él maravilloso que se llama Sacate la careta, que es Lo un... apunto, dame 2 segundos. Sacate Sí, la careta. Sacate la careta. Es un libro de recopilaciones de textos de él, escritos durante muchos años, que recopilan Cristina Vanegas y la gran María Moreno. Es una escritora genial argentina. Eh, y ellas, antes de que muera Alberto, recopilan parte de su obra. Y entonces una de las cosas que dice Alberto era, eh, digo, esto no está en el libro, ¿no? Pero en una entrevista que le hacían, decía, bueno, ¿y vos cómo te ves hoy? ¿Quién sos hoy? ¿Pensás lo mismo que a los 15 años? Y él contesta esto, dice, en las cosas fundamentales sí, dice. Y yo podría repetirte lo mismo. En las cosas centrales soy exactamente el mismo pibe. Qué bello, me encanta. Yo siempre pienso en que los monstruos que vivían debajo de la cama ahora nada más viven ahora viven en mi cabeza, ¿no? O sea que ¿Verdad? solamente se mudan, Se solamente. mudaron un ratito. A mí, sabes que me da mucha bronca a veces ver, viste que ahora con YouTube tenés la posibilidad de navegar y ver conferencias o artistas de aquí y allá en muchas épocas, ¿no? Y muchas veces encontrás muchos que dicen, no, no, bueno, yo lo que hice cuando era joven lo hubiera quemado, hubiera preferido no hacerlo, y a mí eso me da mucha bronca. Y he dejado de leer autores importantísimos, que no vamos a dar sus nombres ahora, por eso, porque decía, no, no, yo esto no, esto hubiera preferido que no se conozca. Y a mí me daba bronca y pensaba, ese chico que escribía de esa forma, con dificultades, con problemas de cualquier naturaleza, semántico, narrativo, lo que sea, fue el que te permitió ser hoy quien sos. Entonces, hoy, adulto, sos un desagradecido con ese pibe. Entonces perdiste mi respeto. No sos un hombre noble, porque no querés a ese pibe que forjó tu escritura, tu arte o lo que sea. Y dejaste de Tremendo. charlar con ese pibe para empezar a hablar con la literatura, o con el arte, o con la historia. Esas sí que son las cosas vanas que no sirven para nada. Bueno, lo que acabas de decir me parece una de las cosas más bonitas que he escuchado este año, porque estoy en total acuerdo contigo, porque sin lo genuino, si empiezas a ponerle estructura, si empiezas a esta historia de, oh, el arte, la La, literatura, la sí, literatura, sí, sí, la historia. pierde, A ver si ah, entras en el sí, Olimpo. sí, sí, que es bonito la intelectualidad, pero yo hablaba con mi Es esposa que yo creo que la diciéndole, bueno, intelectualidad de verdad, Daniel, no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? claro, por La eso, intelectual de verdad está en otra cosa. por No supuesto, está Fito, pensando que lo van a aceptar los dioses, ¿viste? es más importante, sabes que yo, y me imagino que tú también, llega el momento en donde te enfocas más en sentir que en pensar, ¿no? Ya no, No se trata de otra cosa que eso. yo quiero sentir, ya pensar, de verdad es necesario sobreanalizar toda esta mierda, de verdad es necesario pensar en todo esto. Si lo que yo hago lo hago para sentir y lo hago para que ustedes sientan, no para que piensen nada más. Claro, lo que pasa es que también hay procesos en el artisteo que no es que te obligan, sino que yo creo que son muy proteicos, muy necesarios, que es ir nutriéndote permanentemente el lenguaje. Entonces, estudiás cómo se mueve Jobim, estudiás cómo, o lees la poética musical de Stravinsky, entonces aquellas palabras de él tienen una resonancia
fuertísima cuando vas a componer o cuando vas a hacer algo, y más cuando escuchás su obra, y sobre las cosas Ujú. que él habla. Entonces, hay algo de la tarea intelectual que es muy nutritiva para las personas que nos manejamos en el mundo de la música o de las letras, o del cine, lo que sea. Ahora, eso no te puede ganar nunca a lo que tenés en el corazón, quiero decir. Esto, en todo caso, eso te enseña a manejar la máquina, a conocer los engranajes, cómo se mueve, qué sensación te produce la modulación de un tono y medio, o cómo funcionan los tritonos adentro de una música. Pero eso son como te diría, herramientas para después hacer un edificio hermoso, ¿no? Totalmente, querido. Uno escribe para respirar, ¿no? Porque es una urgente necesidad a veces de decir lo que uno calla o lo que uno piensa. Es eso, Daniel. Se hace para respirar. Claro, escribes para vivir lo que no puedes vivir también, ¿no? O sea, Claro. o sea, o sea, si escribes París, ya estás ahí. Si escribes cielo, ya están lloviendo ángeles. Vos Y sabés que una vez hubo una. Yo escribí un tema sobre un barrio aquí, se llamó Fuerte Apache, se llama Fuerte Apache. Y entonces salió un periodista en aquellos años, que eran los 90, me decía, no, vos no podés escribir sobre esto porque vos no viviste ahí, no estuviste ahí. Entonces, inmediatamente le respondí como se debe. Le dije, mirá, si vos agarrás la canción Madrid de Agustín Lara, te vas a dar cuenta cómo Agustín Lara, sin haber pisado Madrid, contó Madrid mejor que cualquier madrileño. Entonces, más allá de claro, que no sé si mi tema tiene esa virtud, no hace falta estar en ningún lado para contarlo, ¿no? Y hay para eso estar en... totalmente. A mí me tocó ir en un momento a un curso y recuerdo que el profesor me decía, Daniel, te exijo que uses palabras sublimes. Debes de transformar las palabras en arte, ¿no? Y me acuerdo que me decía, aquí está el manual, los vocablos deben de rimar unos con otros, ¿no? Y recuerdo que le dije, no, así no escribiré jamás. Obvio. Eh, o sea, no, así no voy a escribir nunca. O sea, hay de métrica, hay sintaxis. Y él me decía, es que te los tienes que aprender o si no la poesía no van a ser. Y yo le decía, no, o sea, me niego a obedecer las normas de un maestro poeta Muy bien que te que revelaste. decide, que Muy decide bien. qué tono lleva mi voz, que parece empeñarse en odiar mi poesía. Y siempre me pregunto, ¿y las letras mudas, y las sílabas de puntitas, y los verbos angustiados, y los pragmáticos adjetivos, y las comillas, o sea, a huevo tengo que escribir como ustedes, y no, yo no voy a usar ese tipo de tinta. Es más, prefiero inmolarme el alma antes de hacerlo. O sea, quítenme el título de En artista, todo por caso, favor. mira, en todo caso te podría haber dicho, fíjate cómo funciona Cervantes, cómo funciona Sí. Quevedo, cómo funciona esto, y tenelo como una información allí para conocer cómo se forma el soneto, o el endecasílabo, qué sé yo, en fin, los elementos. Ahora, nunca un profesor de fuste te dice, si no empleas de estos términos, no vas a ser un artista, un escritor o lo que sea. No. Porque aparte nadie tiene pretensiones de ser artista ni escritor. Simplemente quiero escribir, nada más. No, Por eso es una hay que decir, soy necesidad, un hombre que claro. escribe, no soy un escritor. Sí, sí, sí. A mí déjenme con mis letras estúpidas que sean producto de mi juventud o de mi vida carente de niñez. A mí no me importa. O sea, prefiero descuadrar las rimas. Me doy, me doy a entender. Vamos, va con todo, vale todo. Claro, eso Obvio. es el entusiasmo. Bueno, gracias, me sentí impactado por lo que dijiste. Bueno, si Pero algo lo se dijiste nota, vos, Iván. sí, 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 total, total. No, y bueno, me quedé platicando con él en aquel día, recuerdo de forma muy profunda y regresé a casa muy triste hasta hasta que mi madre, bueno, yo fui impactado por Marcel Marceau. Yo crecí viendo pantomima, era un chamaquito que no le gustaba hablar, paradójicamente es hoy a lo que me dedico, pero Está bien. crecí impulsado por las actuaciones de Marcel Marceau, ¿no? Para mí la pantomima se convirtió en el único universo en donde yo podía decir las cosas que no sabía decir con palabras. Entonces,
De ahí la expresividad, de ahí la intencionalidad y después fui comprendiendo de una forma diferente las letras. Pero en tu caso, porque por supuesto no se trata esto de mí, sino de ti, si algo se nota en tu obra, Fito, es tu oficio, ¿no? Tu conocimiento profundo y amoroso de la música y en especial del piano. Y escuchando siempre tus temas, uno se puede encontrar con solos o con secciones instrumentales que hasta te hacen pasar como por Piazzolla, ¿sabes? O sea, y luego por los Beatles y luego uno puede ver la salsa, el jazz, el folclore argentino. ¿Con quiénes te formaste en el ámbito académico? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Mira, yo creo que hay dos nudos fuertes ahí. Uno, digamos, entre comillas, te diría el genético, porque mi mamá era concertista de piano. Entonces, a lo Ah, mejor algo habrá quedado, algún microorganismo en la cadena que me llevó al piano. Pero yo creo que el gran formador, el que me lleva y me conduce a la música es mi padre, que era un hombre de clase media para abajo, era un laburante de la Municipalidad de Rosario, que escuchaba una música alucinante, porque la música popular en los años 60, 70 era alucinante. O sea, en mi casa escuchabas desde los discos modernistas de Mercedes Sosa, como Cantata Sudamericana o Mujeres Argentinas, con Ariel Ramírez, con los textos de Félix Luna, hasta los discos de Jobim, que estaba explotando la bossa nova en Brasil, o ujú. los de Joao Gilberto, o se escuchaba también Gershwin, que era un poquito anterior, pero bueno, el Americano en París o la Rhapsody in Blues, eran obras que se escuchaban al lado de, no sé, los discos nuevos de Burt Bacharach, o los discos de Salgán, los discos de Troilo cantados por Goyeneche. Entonces, ahí se produce, me parece, naturalmente un cambalache, que diría Discépolo, de músicas, y en ese híbrido, digamos, me crié. Entonces, cuando llego a Cuba, yo ya conocía el tumbado, o antes de llegar a Cuba, te diría, cuando hago giros o tres agujas, ya estaba el tumbado. Y Ya. ese tumbado de tum, pa, tu, tum, pa, en realidad es un tumbado africano que llega a América, pasa por la guitarra de Joao Gilberto, la guitarra de Joao Gilberto por un disco llega a mi casa y yo ya incorporo eso. Entonces ya lo Wow. tengo como algo natural. Y el tumbado, lo mejor en la música argentina, salvo en la folclórica, que sí eh, tiene contrapuntos y síncopas como la chacarera, o los ritmos 6x8 del Paraná. En general el tango es tom, tom, todo tierra, pam. Entonces me cargaba las dos cosas en un sentido, las tenía incorporadas. Cuando escuché rock también me pasó lo mismo, o sea, el pulso ya estaba allí. eh, y creo que también ese fue uno, la música, digo, a través de la música, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales cuando Pablo Milanés me invita muy generosamente y de paso me salva la vida, en el año 87 al Festival de Varadero, la comunicación con los jóvenes y con todo el público cubano fue inmediata, porque no solamente cantaba en castellano, sino que también traía el tumbado, que no solo estaba en Brasil, estaba en toda la costa atlántica que había recibido la influencia africana. Ujú. Entonces, fíjate cómo las cosas se van enreverando y tocando de una manera tan insólita, ¿no? Un pibe de Rosario, con un disco que escucha el papá, y digo, y ahí es donde aparece un poco esto que vos señalás, esta curiosidad de estar enreverado con tantos géneros. Y por otro lado también después estudiarlos, ir a Cuba a ver cómo es el son, estudiar los manzaneros, ¿viste? ¿Cómo eran las armonías de Manzanero? Uf. ¿Cómo ponía? Entonces, y a la vez ver la ligación que tiene con los hermanos Expósito en Argentina. El Ujú. Vete de mí no se sabe si es un tango canción o es un bolero. De hecho, el Vete de mí de los Expósitos, para los mexicanos es un bolero, o Es para un los cubanos. bolero. Claro, y para nosotros es un tango canción. Entonces ahí también se mezclan las cosas de una manera extraordinaria, muy feliz y creo que con total y absoluta libertad, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Somos hilos conductores en todos los sentidos. O sea, generamos redes, tramas, relaciones, conexiones y aunque partimos de distintos puntos, Fito, coincidimos. O sea, nos alejamos y volvemos a encontrarnos en algún momento, ¿no? Ya sea en la música, ya sea en el teatro, o sea, como si fuéramos parte de un solo conjunto, ¿no? En el cual cada elemento es tan importante como el todo, o sea, como si las jerarquías se disolvieran dentro de un sistema en el que si se jala un hilo y se tensan los demás, cada uno es tan valioso como el objetivo de toda la humanidad, o sea, como es increíble porque te escucho hablar de todos estos momentos musicales y cómo se entretejen y es muy apasionante. O sea, el todo físico no existe sin las partes, ¿no? Y las partes no cuentan sin la trama. Es este entretejer constante, ¿no? Lo que tú ahora me enseñas a mí y lo que a mí me impacta y luego yo voy, lo revelo en otro lugar y mierda. Qué, Y se van atravesando las cosas, ¿viste? Cuando, eh, no sé, me parece que ahí surge entre comillas también, porque después se mezclan aspectos políticos, económicos, digamos, surge el sentido de universalidad también, ¿no? Que también es un poco subido, yo diría planetario en otro caso, y eso tiene un nivel de... Pero viste que el humano siempre es grandilocuente, ¿no? Somos universales, bueno, no sé si universales, somos del planeta, digamos primero. Y después está todo el tema de la globalización desde el mercado, que se empezó a poner en escena a partir de los años, te diría, de una manera un poco más obvia, de los años 90, donde aparece esta cuestión de como de pasteurizar un poco el lenguaje y que desaparezcan las especificidades, cosa contra la cual yo estoy totalmente en contra, ¿no? uh, Pero sí, eh, pero sí me gusta la mugre, ¿viste? Que nos revolquemos todos ahí en ese momento, sin dispositivos policíacos, ¿no? sí. En todos lados hay algo para aprender, en todos lados hay algo para gozar, y en todos lados hay maneras de comunicarse y de sentirnos que estamos atravesando la experiencia de la vida juntos, ¿no? Creo que De la música, acuerdo. en ese sentido, tiene un papel fundamental. Y bueno, a ti te tocó crecer en un ambiente marcado por la falta de libertad y desde gente sin swing a alguna vez voy a ser libre o la casa desaparecida, por mencionar unas. Se percibe, por supuesto, en tu obra la necesidad de romper con toda represión y ser descaradamente libre. Pero me interesa saber qué es la libertad para Fito. O sea, ¿qué significa ser libre a tus 57 años? Uf, el otro día, sabes que me hicieron una entrevista ahí en el Centro Coliseo, aquí en el italiano, y nos Ajá. pusieron a hablar con un escritor de Tano, Stefano Massini, es el director del Piccolo Teatro de Milán, donde él teorizaba ciertas cosas muy orgánicas y yo todo lo contrario, todo más caótico, ¿no? Eh, yo primero lo que respondí fue que la libertad para mí se puede transmitir o digamos, uno puede sentir o decir lo que le pasó en la libertad con el cuerpo. No, no es una materia que uno pueda explicitar en conceptos, ¿viste? Yo te puedo decir, bueno, yo fui libre o me sentí libre cuando escuché a Charly García en el Teatro Astengo el 7 de agosto del 76. Yo ahí sentí lo que era la libertad. Sentí la libertad cuando tuve una experiencia mística y me salió un cable de teléfono del pecho y me puse a llorar y ese cable estaba conectado con el cielo y no había tomado drogas ni nada de eso. O sea, fue simplemente una experiencia totalmente mística y delirante. Ahí también sentí libertad. Tuve un llanto muy feliz e inolvidable. Ahora, la libertad también, está la libertad que uno podría pensar o imaginar desde lugares un poco eh, más enreverados, como bueno, la libertad finalmente puede ser la muerte, porque estás totalmente libre de ataduras, no tenés el cuerpo, no tenés la mente, no sabemos si hay algo después de la vida como la conocemos. Entonces, la libertad es una materia muy enreverada. Yo creo que muchos nos las ponemos en la boca muchas veces de una manera un poco obscena también, Mm. porque nadie sabe exactamente qué es, y generalmente creo que al final los humanos necesitamos ponernos un continente, unas rejas,
porque creo que la libertad, la de verdad, debe meter un montón de miedo. Sí, total, sí. Si no saber tu propósito da miedo, saberlo da mucho más. En varias de tus canciones yo he percibido cierto agnostismo, por así decirlo, ¿no? Me interesa saber si crees en algún tipo de divinidad. ¿Cómo te llevas con la idea de Dios en estos días, en la era vulgar del yo? Mira, yo fui criado en el cristianismo, ¿sabes? Wow, Entonces creo que ciertos valores de allí han quedado. Por eso excelente. también siempre tuve cierta tendencia a pensamientos por ahí más de izquierda, a la solidaridad, a repartir la torta, a pensar siempre una tribu como una nación, o a estar en contacto con esas ideas, más que la idea de libertaria de la especulación y la acumulación de riqueza, digamos. Bueno, nunca estuve ligado a este mundo, sino más bien al otro. Ujú. Entonces, por supuesto, no creo en la idea del señor con la barba blanca, pero me entusiasma por momentos sentir que formo parte de una máquina. Eh, y creo que esto lo he sentido en un montón de oportunidades y eso, por lo menos en este tramo de la existencia, me da una gran alegría o una gran satisfacción o una gran plenitud, sin dejar de lado todo lo que vos también dijiste, que creo que todos conllevamos eso adentro de nuestro espíritu, que es la idea agnóstica, te diría por momentos atea, eh, con la cual hay que luchar y pelear cuando aparece la muerte de una manera descarada en la vida de cualquiera de nosotros. Uno deja de creer porque se ve que la muerte le quita sentido a la existencia. Entonces, yo le tengo muchísimo respeto y por momentos envidia a los creyentes. Pero no tanta, porque por momentos yo también soy creyente. Entonces, no Bien. sé bien qué creo, pero creo en algo que es estar en la vida y disfrutar el hoy y la plenitud. Y desear, el deseo lo es todo al final. Ya, entiendo perfecto. Bueno, creo en Dios sin duda. No creo tampoco en el hombre barbón, en la representación hollywoodense. Sin duda no. Que muchas veces odiamos esa representación ideológica, ¿no? Eh, pero, pero bueno, gracias por compartirnos esa visión que tienes acerca de lo divino. Quisiera platicar un poquito únicamente del cine para poderme despedir. Eh, a pesar de que, por supuesto, has hecho varias pelis. En tu primera novela te escribiste una crítica muy severa a ti mismo con la pluma de la señorita Verga o Ostergarken para sonar más decentes. Para sonar más Susan decentes. Ostegarken. Sí, Susan Ostegarken. para ser más, Más sutiles. claro. En esa crítica dices, el espectador no podrá determinar el film eh, si es una recopilación de las escenas como una antropología personal, ¿no? Sobre Buenos Aires. Y por ahí te sigues. ¿Ves el cine, Fito ve el cine como una recopilación de escenas antropológicas? A ver, el cine es un arte moderno que surge el siglo pasado. Es una expresión muy compleja. No sé, para mí fascinante. A mí siempre, desde que mi papá me llevaba cuando era niño al cine, era una experiencia hermosa. La sala negra, comprar el maní con chocolate, vivir Ujú. aventuras, viste, en Monte Carlo, o de golpe verlo a Papillón intentando escapar de una isla en las Antillas, o ver cómo un barco se daba vuelta en la mitad del mar y había unos sobrevivientes que intentaban escaparse o sobrevivir. Eh, el cine es un mundo de fantasías, de trucos y a la vez con un montón de dimensiones, ¿no? Desde políticas hasta sensoriales, ¿no? Eh, por eso hay films abstractos
que me Ujú. encantan, como los de David Lynch, o Ya, películas testimoniales muy hermosas como La Hora de los Hornos de Pino Solanas, eh, que no son la conozco. antiguas, te diría. Eh, La hora de el- los hornos, ¿me dijiste? La Hora de los Hornos es el primer film que hace Pino, dura casi 5 horas, lo hace él y Octavio Gettino. Eh, y en el medio, por supuesto, a mí me encanta el melodrama, me gusta la comedia, me gustan las películas bélicas. Yo disfruto todo, me gusta Cassavetes, me gusta Chaplin, no sé, me gusta Buster Keaton, me gusta Leonardo Fabio, Adolfo Ujú. Aristarain, Glauber Rocha, me gusta, no sé, Dreyer, no sé, me gusta ver todo el cine, no soy un hombre totalmente desprejuiciado. Eh, y por supuesto, cuando empecé a filmar, empecé a estudiar caseramente, muy modestamente, técnicas de cómo implementar tal o cual manera, que generalmente cuando sos un cineasta joven y novel y independiente, tenés que empezar a toparte con la realidad, como que en un momento tenés pensado filmar una secuencia con 6 planos y tenés plata para hacer 2 nada más. Entonces, eso modifica toda la trama de edición, o sea, te lleva un montón de Claro. otros problemas que también son encantadores. Bueno, y la producción cinematográfica en Argentina, digo, Argentina está siglos delante de otros países, pero es una empresa muy compleja, ¿no? Y sigue siendo una industria relativamente pequeña también en Argentina, con mucho aroma artesanal. ¿Te resultó muy difícil concretar tus proyectos fílmicos? Muchísimo, muchísimo. Lo hice desde la marginalidad absoluta, Wow. eh, pero a la vez con muchísimo goce. Digamos, en el cine, como en todas las empresas que uno abarca, lo que no existe es la queja. O sea, tenés que hacerlo de alguna manera. Entonces, creo que en ese sentido, lo que uno valora de un cineasta también, sabiendo la cantidad de dificultades que tiene que enfrentar para hacer una obra, es que la realice. después, De acuerdo, después ya está, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. La vida se trata más de cosas, eh, de las cosas que uno termina que las cosas que uno empieza, sin duda, totalmente. Y aparte es muy valorable en una situación adversa como industria, ver que todavía los jóvenes, las jóvenes siguen escribiendo historias, metiéndose detrás de la cámara, dirigiendo actores, intentando probar luces, aprendiendo de focos, inventando films e historias en locaciones insólitas. El cine nos permite eso. Totalmente. Fito, de verdad me encantaría quedarme contigo horas y horas y horas. Ha sido enriquecedora, muy divertida y por supuesto, muy interesante esta charla. Voy a despedirme únicamente con unas preguntas que le hago a todos mis invitados, pero antes de esas últimas dos preguntas, quisiera mencionarte un cantautor y me encantaría que me dijeras qué canción de esta persona te gusta y el por qué. José Alfredo Jiménez. Uf, no. Al grano, La Llorona, al Ok. grano. León Gieco. León, y yo te diría que hay muchos temas de él. Me parece que Solo le pido a Dios es una obra muy contundente. Armando Manzanero. Y con Armando tengo muchas debilidades, pero la gran debilidad es Esta tarde vi llover porque fue la que escuché con mi padre y fue la que pude tocar con él en Buenos Aires y en el DF, en esa oportunidad que él me regaló que vino a cantar conmigo. Gilberto. Gilberto Gil. Gil. Gilberto Gil, hay una que me mata que se llama Si eu quiser falar con Deus, si yo quisiera hablar con Dios. Si yo quisiera hablar con Dios. Bueno, eh, Fito, felicidades por todas las nominaciones al Grammy, de verdad. Más que merecido, más que merecido. Mucha honra, de verdad, para tu carrera. Y bien, con estas dos me despido. Un poco más dramáticas las preguntas, pero siempre las hago. ¿Qué dirá tu epitafio?
Aquí no ha pasado nada. ¿Algún tema en especial que te gustaría que te tocaran? No, una fiesta, que hagan una fiesta monumental, que no me velen, nada, no. Me gustaría que se haga una fiesta. Eso me gustaría, que se haga una fiesta orgiástica y delirante, recordándome, por lo menos esa noche. Después sabemos que todo se vanece en la historia, ¿no? Perfecto, querido, pues te hago llegar un fortísimo abrazo, de verdad, un verdadero placer haber podido platicar contigo. Si no nos vemos en el éxito, pues nos veremos Nos en lo vamos a eterno. ver en un bar seguramente, estás en DF ahora, ¿no? Estoy en la Ciudad de México, sí, sí. Bueno, nos vamos a ver en un bar, ahí vamos a ir al Péndulo, ahí en Polanco, a tomar cervezas y comer unos tacos riquísimos seguramente. Dale, por favor, estaré encantado de llevarte a alguna de esas excentricidades que tanto me gustan de mi ciudad. Estaré encantado, por supuesto, de pasearte. Y si llego a ir a Argentina, que es una de mis ciudades favoritas, yo regreso a Argentina solamente por la nostalgia. Una pizza Guerrín por ahí, qué sé yo. Bueno, eso es todo. Si no pasaste por Guerrín, no pasaste por Buenos Aires. Te hago llegar un fortísimo abrazo, Fito, que sigas sacándola del estadio y un verdadero placer. Gracias por tu generosidad. Hermoso, Daniel, muy amable, fue una charla encantadora y nada, me la pasé muy bien, te agradezco muchísimo. Y ojalá que los oyentes disfruten también. Lo van a disfrutar muchísimo, de eso estoy seguro. Fuerte abrazo, bendiciones, Gran abrazo, querido. amigo. Bye bye. Chao, chao. Bien, queridos, ahí estuvo este tremendo artista, tremendo latino, gran músico. Bellas lecciones. Dense la oportunidad de escuchar la entrevista, de repetirla. Dijo cosas no únicamente brillantes, sino muy genuinas. Desde un lugar de un hombre que ya lleva 57 años caminando en una montaña rusa absoluta, que ha conseguido con sus hechos eclipsar, por supuesto, tantas cosas. Gracias a ustedes, gracias por su cariño, por su amor, por permitirme entrar a su hogar. Este proyecto y cada video podcast hay un equipo enorme que lo hace con muchísimo amor, con mucha entrega, con mucho entusiasmo, para que ustedes reciban un contenido de calidad digno del respeto de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por compartirlo, gracias por suscribirse y dejen por favor sus comentarios. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Que Cristo y el Espíritu les acompañen. Inquebrantables. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta 1 hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.